tengo la suficiente fe para saber que con tu decir la palabra, mi siervo sanará. Y Jesús se maravilló, dice que ni siquiera en Israel había visto tal fe. Ese es el poder que actúa en nosotros. Y a medida que tú y yo pongamos o ejercitemos ese poder, entonces veremos el poder de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que dice este versículo de la memorizar. Es importante que nosotros al memorizar un texto bíblico podamos comprender lo que está diciendo ese texto y lo podamos poner en práctica en nuestras vidas. Así que a partir de hoy te invito a que permitas que el Espíritu Santo tenga el control de tu vida, porque sabes que la fe es fruto del Espíritu Santo, al igual que el amor, al igual que el gozo. Y si nosotros permitimos que el Espíritu Santo sea el que mora en nuestra mente, Él fortalecerá el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la fe y todas las demás características del fruto del Espíritu Santo. Así que te invito a que llegues a conocer a Dios, como es nuestro privilegio conocerle. Estudia la palabra de Dios, en especial los evangelios, y te recomiendo el libro de Juan, el Evangelio según San Juan. Llegarás a conocer que Dios es amor, y cuando llegues a conocer a nuestro Padre Celestial, te darás cuenta de lo maravilloso que es y de lo poderoso que es para transformar tu vida. Pruébalo y verás. Así que esta semana, hoy martes, sí, estamos viendo la iglesia
Bien, mis hermanos, estamos sufriendo una pequeña interrupción por parte del proveedor de Internet. Ya una vez que cobremos la señal, continuaremos con la escuela sabática regular. Ya estamos conectados. Listo. Bien, ya está Rosita con nosotros otra vez. Continuamos. Continúo. Ok. Agradecemos que se hayan vuelto a conectar con nosotros. Vamos a retomar. Estábamos por empezar el repaso de la lección propiamente dicha. Así que digo yo que de repente nos agarraron en el lugar correcto. Muy bien. Se ve la pantalla, ¿correcto? Creo que sí. Sí. Muy bien. Así que hoy martes estamos estudiando la iglesia reveladora de la sabiduría de Dios. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo nos quiere decir? Bueno, la guía de estudio empieza por decir, ¿qué dice Pablo acerca de Dios y de las acciones de Dios en Efesios capítulo 3, versículos 7 al 13? Para aquellos que no tienen la guía de estudio, estamos estudiando la epístola a los Efesios por capítulo. Así que esta semana hemos iniciado el estudio del capítulo 3 y hoy vamos a ver los versículos del 7 al 13 que nos dicen lo siguiente, que nos hablan acerca de la administración gloriosa, de cómo el Señor le reveló al apóstol Pablo el plan de salvación en donde Él es el ministro a los gentiles, a nosotros los gentiles. Y nos dice Efesios capítulo 3, versículo 7, hablando de que el misterio que fue revelado que estaba oculto, consiste en que los gentiles ahora son parte de la familia de Dios. Nos dice el apóstol Pablo, del cual él es hecho ministro por el don de la gracia de Dios que le ha sido dado según la operación de su poder, hablando del poder de Dios. Volvemos a lo poderoso que es Dios. Bueno, Dios es poderoso. Transformó la vida del apóstol Pablo. Antes, Saulo de Tarso, como se le conocía, era el perseguidor de la iglesia. Pero ahora que ha sido, yo diría, ahora que él ha experimentado el poder transformador de Cristo en su vida, ahora ya no más es Saulo de Tarso, sino el apóstol Pablo. Y además ha sido elegido como ministro por la gracia de Dios para llevar y para presentar el plan de salvación a todos nosotros los gentiles. Y él acepta y dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Qué interesante. Él no se alaba y dice, ay, Dios me eligió para hacer esta gran obra entre los gentiles. No, él dice que es el menos, el más pequeño de los santos, que no se sentía digno de semejante designación. Y ojalá que tú y yo hoy, en la medida que el Señor nos muestre cuál es el lugar que Él quiere que nosotros ocupemos
dentro de este gran plan de salvación, dentro de su iglesia, cada uno de nosotros debe ocupar su lugar. El Espíritu Santo nos está tallando, está puliéndonos como piedras preciosas, piedras vivas, y nos está ubicando en el lugar para la cual Dios nos ha llamado. Y en la medida en que tú y yo ocupemos ese lugar, estaremos haciendo la voluntad del Padre. Seremos ministros del Evangelio para las personas que el Señor nos ha designado. Cada uno de nosotros tiene dones y talentos y el Señor los está utilizando para que nosotros llevemos el plan de salvación a ese grupo de personas que el Señor ha puesto a nuestra disposición. Así que lo mismo que le hizo a Pablo, nos está haciendo a nosotros. Y nos dice Efesios capítulo 3, versículo 9, que además de ser hecho ministro y que él se siente indigno de ser ministro a los gentiles, también tiene como obra aclarar a todos los gentiles cuál es el misterio que estuvo escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Era necesario para Pablo aclararle a los judíos que ahora los gentiles también debían ser incluidos en el plan de salvación. Y eso causó mucho revuelo en el tiempo de Pablo. Los judíos no estaban dispuestos a aceptar esto. Y en el libro de Hechos se registra la cantidad de veces que los judíos le hacían frente al apóstol Pablo, especialmente los judaizantes, en donde le decían, no, los gentiles tienen que pasar por la circuncisión. No, los gentiles no pueden adorar con nosotros en el templo, son inmundos. Tienen que dejar sus ídolos, tienen que dejar de comer carne con sangre. Querían que los gentiles pasaran por todas las reglas ceremoniales que ellos tenían, que por cierto, ni ellos mismos podían cumplir a cabalidad. Así que esto fue todo un revuelo en el tiempo de Pablo. Pero él dice que Dios lo hizo ministro para aclarar a todos, judíos y gentiles, cuál es la dispensación, cuál es la administración de este misterio que estuvo escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y dentro de un rato estaremos viendo a qué se refiere Pablo de que la sabiduría de Dios ahora se le va a dar a conocer a principados y potestades en lugares celestiales. Es interesante esto. Y termina esta cita diciendo, conforme al propósito que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Recuerden que habíamos hablado del poder que actúa en nosotros. Ese poder aquí se manifiesta, tener la seguridad y la confianza por medio de la fe en que Cristo va a hacer la obra que nos ha mandado a hacer. Esto es lo que nos están diciendo estos versículos así en general, pero vamos a entrar a ver un poquito más en detalle estos versículos de Efesios capítulo 3, versículos 7 al 12. Pablo vuelve a afirmar que es un ministro por el don de la gracia de Dios. Solo es por gracia que tú y yo estamos aquí y que estamos vivos. Nosotros no merecemos la vida. Satanás se encargó de restregarle eso en la cara a Dios y decirle, ellos son pecadores y según tu ley, todo aquel que peca debe morir. Ellos no tienen ni deben tener vida eterna. Pero Dios es grande, que es rico en misericordia y grande en amor, nos dio vida
cuando estábamos muertos. Y esa misericordia, ese amor, no es algo que tú y yo merecemos. Solo es por gracia, es un don inmerecido. Solo es por el gran amor que Dios nos tiene que nosotros podemos hoy estar vivos. Y es por la gracia que el apóstol Pablo ve que él, habiendo sido el perseguidor de la iglesia, ahora se le ha dado la oportunidad de ser ministro de la iglesia que él perseguía. Increíble. Él se queda asombrado. ¿Cómo así? Yo no merezco estar aquí. Yo no merezco este puesto como ministro. Yo perseguía a la iglesia. Yo consentí en matar a Esteban. Solo es por gracia que estoy aquí. Y él se sentía indigno de que Dios lo hubiese elegido para una obra tan grande. Este don, como el evangelio mismo, no se otorga debido al valor que tengamos nosotros los receptores, sino por la gracia de Dios. Y Pablo recalca este aspecto al describirse como menos que el menor de todos los santos. Totalmente indigno de semejante designación por parte de Dios, pero la aceptó. Y gracias al apóstol Pablo, tú y yo hoy tenemos acceso a las grandes promesas de Dios, tenemos acceso a estudiar la palabra de Dios, porque él fue el ministro designado por Dios para llevar las buenas nuevas de salvación a todos nosotros los gentiles. Y nos sigue diciendo el apóstol Pablo que hay y la guía de estudio, que hay una progresión, y usted va a ver, y cuando compara algunos textos escritos por el apóstol Pablo, va a haber una progresión interesante en la comprensión de sí mismo, del mismo Pablo, que él percibe y que se percibe a medida que avanzamos en sus cartas, en el orden en que fueron escritas. Usted va a notar que en cada una de esas cartas, él refleja, menciona que no es digno de la designación que Dios le ha hecho. Al principio, reclama su condición de apóstol designado divinamente. Esa es la otra. Muchos cuestionaban de que él no debía hacerse llamar apóstol porque él no estuvo con Jesús cuando Jesús estuvo aquí en la tierra. Así que cuestionaban su apostolado. ¿Cómo tú te vas a llamar apóstol? Apóstoles somos nosotros que estuvimos con Jesús, decían los discípulos. Pero él tuvo un encuentro personal con Jesús cuando estaba llevando cartas a Damasco para apresar a aquellos que eran del camino, así se llamaban los cristianos en ese entonces. Y tuvo un encuentro personal con Jesús. Y él estuvo un tiempo con Jesús, recibiendo directamente de Jesús las buenas nuevas de salvación y preparándose para esta nueva obra que Jesús le había designado. Así que él está diciendo, Pablo, apóstol, no por investidura ni mediación humana, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo levantó de entre los muertos. Puede ser que tú y yo hoy también hayamos recibido una designación por parte de nuestro Padre Celestial. No necesariamente por una imposición de manos por parte de un ser humano. Puede ser que alguno cuestione con qué autoridad predicas la palabra de Dios. Pero si así lo cuestionan, el Espíritu Santo se encargará de hacerles ver que la autoridad no viene de nosotros, viene de Dios mismo. Él se encarga. Puedes tener la plena seguridad que el Espíritu Santo se encarga de defender y de pelear nuestras batallas. Así que al principio,
El apóstol Pablo reclama su condición de apóstol designado divinamente, no por imposición humana. Sin embargo, más adelante se presenta como el menor de los apóstoles. Es cierto, fue designado divinamente, pero no permitió que eso se le subiera a la cabeza. Y asimismo, como afirmaba que Dios lo había elegido para esta obra, asimismo decía que él era indigno de realizar esta obra. Se presenta como el menor de los apóstoles y como indigno de ser llamado apóstol. Interesante que cada uno de nosotros sepa ocupar su lugar. Recuerdo una vez que estaba en una reunión y yo estaba sentada atrás y de repente la organizadora del evento me dice, pero Rosita, ¿tú qué haces allá atrás? Ven y siéntate conmigo. Y yo me quedé, ¿yo quién soy? O sea, pero ella quiso que me sentara al lado de ella y me sentí tan incómoda, estaba tan nerviosa por casi derramo el agua en la mesa, estaba sudando frío porque me sentí indigna de que de atrás donde estaba sentada me llevaron, me sentaron en la mesa principal. Así mismo me imagino que se sintió el apóstol Pablo. Él se sentía el menor de los apóstoles y sin embargo el Señor lo eligió para realizar una obra tan grande como llevar las buenas nuevas de salvación a cada uno de nosotros, los gentiles. Se sentía indigno. Y aquí lo refleja en 1 Corintios 15:9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Eso siempre estuvo en su mente. No era digno por todo el daño que le había causado a la iglesia de Dios. Así que aquí en Efesios se considera menos que el menor de todos los santos. Aún se pone más abajo. Y finalmente se describe a sí mismo como el primero o el peor de los pecadores. Y como dije, siempre estuvo en su mente el daño que le había causado a la iglesia. Así que nunca se consideró como digno. Es más, se consideró, como dice aquí, que Cristo lo designó. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Que siempre tú y yo adoptemos esa actitud mental. No seamos como el fariseo que oraba, que decía, oh, es que yo diezmo tanto, y es que yo ayuno tanto, y yo no soy como ese publicano. Y el que salió justificado fue el publicano que ni siquiera quería mirar al cielo y decía, ten piedad de mí, yo que soy pecador. Reconozcamos que somos indignos de las bendiciones que recibimos de Dios. Y solo es por su gracia que las recibimos. Y cuando las recibimos, démosle la honra y la gloria a Dios, que es el único digno de alabanza. Y nos dice esta cita del camino a Cristo, tal vez esta línea de pensamiento de Pablo pueda ayudar a explicar la famosa cita de la hermana White en El Camino a Cristo, página 56, que nos dice, cuanto más cerca estés de Jesús, más imperfecto, más imperfecta te reconocerás a tus propios ojos, porque tu visión será más clara y tus imperfecciones se verán en abierto y claro contraste con su naturaleza perfecta. En vez de compararnos los unos a los otros, si mantenemos nuestra vista, como dije al inicio de la transmisión, nuestros ojos puestos en Jesús, nos daremos cuenta de la suciedad que hay en nuestra vida. Como vimos hace unos días, nos daremos cuenta que tenemos una viga en el ojo y no estaremos preocupados en sacarle la paja
que hay en el ojo ajeno. Estaremos viéndonos tal como nos ve Cristo. Nos daremos cuenta de que entre más cerca estemos de Jesús, más indignos nos veremos y veremos nuestras imperfecciones tan claramente que nos daremos cuenta de que somos indignos de recibir las promesas que Dios nos ha dado. Y Pablo continúa diciendo: